cuando el tipo pasa de un tema al otro, es extraordinario. Bien, entonces, este tipo de hipótesis, por ahora, como ahora van a ver, que pusimos a prueba, se llaman hipótesis unilaterales, porque tienen una sola región de rechazo. Existen otro tipo de hipótesis que se llaman hipótesis bilaterales. ¿Okay? Ejemplo específico es, ahora si yo quisiera probar que la media poblacional es diferente de 14. Bien, entonces la media poblacional igual a 14, entonces lo que tengo ahora son dos regiones de rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta aquí corresponde, esta es la distribución, esta distribución en negro, corresponde a la distribución suponiendo la hipótesis nula cierta. Mu, la media del peso, es igual a 14. ¿Bien? Es el mismo asunto que la clase anterior. Ahora, nosotros rechazaríamos esa hipótesis nula de la que la media poblacional es igual a 14 para muy pequeños valores de peso, o sea, 6, 7, 8, 9, o muy altos valores de peso, 19, 20, 25, 30. Lo rechazaríamos en los dos casos. No solamente si la media fuera pequeña, no solamente para altos valores de peso, sino también para muy pequeños valores de peso, para ambos casos. Entonces ahora lo que tenemos, fíjense, con esa hipótesis, en esa forma de hipótesis alternativa, yo lo que quiero saber es si la media del peso es diferente de 14. Cambió de 14, no es más 14. Pero puede no ser 14 de diferentes formas, puede haber aumentado o disminuido. Entonces, en consecuencia, lo que tengo son dos grupos de familias infinitas de funciones de distribución de probabilidades que son compatibles con la hipótesis alternativa, en la cola superior y en la cola inferior. ¿Me explico? Es lo mismo, antes solo había en la cola superior, ahora hay también en la cola inferior. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí. Es la misma idea, solo es un puntito más allá. Entonces, lo que tenemos ahora con respecto a la hipótesis nula son dos regiones de rechazo. Rechazamos para valores muy altos de peso, que serían más probables de venir de una situación en la cual el peso aumentó, el promedio del peso aumentó, y rechazaríamos la hipótesis nula para valores muy pequeños de peso, que son más probablemente compatibles con esta situación de que el peso, la media del peso, es menor que 14. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Bien. Entonces, la única diferencia con todo lo que hicimos antes es que ahora tenemos dos regiones de rechazo. Rechazamos la hipótesis nula para altos valores de peso, rechazamos la hipótesis nula para muy altos valores de peso, rechazamos la hipótesis nula para muy pequeños valores de peso. Hay dos formas de rechazar la hipótesis nula. Nada más. Todo lo demás es idéntico. Entonces, estos se llaman test de hipótesis bilaterales, porque la hipótesis nula tiene dos regiones de rechazo, que son esas dos áreas coloreadas que están en el dibujo. Nada más. ¿Por qué alfa está sobre 2? Alfa está sobre 2 porque trabajamos con un nivel de... siempre trabajamos con el 5%. Entonces lo que hacemos es que dividimos ese 5% en dos partes iguales. ¿Ok? Por eso le puse aquí alfa sobre 2. La mitad para cada lado. O sea, lo que vamos a buscar es el percentil 97,5 y el percentil 2,5%. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Ok, bueno, hay un problema Entonces, un problema de animación. Entonces, lo que se hace, bueno, vamos a ponerlos todos. Entonces, lo que se hace es, ¿se acuerdan los 4 pasos que les mencioné? Primero, formular las hipótesis estadísticas a partir de las hipótesis científicas. La hipótesis en este caso es que la media poblacional es igual a 14 o la media poblacional es distinta de 14. Puede ser distinta de dos formas, siendo mucho más pequeña o siendo mucho más grande. Lo segundo que se hace es que se calcula el valor estimado del parámetro poblacional sobre el cual se hacen las hipótesis. Entonces se utiliza la media muestral y se calcula entonces su error de estimación. Igual que antes, no cambia nada.
Tercer punto, que se calcula el estadístico del test, que es ese valor T mayúscula. Entonces, ¿qué se hace? Exactamente igual que antes. No cambió nada hasta ahí. Lo único que ahora es que antes teníamos una sola región de rechazo, rechazamos para altos valores de peso, y ahora rechazamos para altos y para bajos valores de peso. Entonces tenemos dos regiones de rechazo. Entonces, se rechaza si ese valor T, es lo que está aquí indicado, si ese valor T es mayor que el percentil 97,5 de la distribución T, vamos a dibujar la distribución T, y lo que tenemos es probabilidad. Entonces, de esta distribución podemos definir dos percentiles. Estos que están aquí, este que deja de este lado el 2,5% de la distribución y este que deja de este lado el 2,5% de la distribución. En otras palabras, esto es el 95% central. ¿No? ¿Recuerdan? Sí. Entonces, este valor que está aquí es el que define el percentil cuánto. 2,5 más 95, 97,5. Y este valor que está aquí es el valor que define el 2,5% inferior de la distribución. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo es que, ¿se entiende? Esta es la distribución de. Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a rechazar la hipótesis nula cuando nuestro estadístico, nuestro T mayúscula sea mayor que el percentil 97,5 para valores muy altos de peso y menor que el percentil 2,5. Eso es lo que está dicho ahí. Entonces, lo que ocurre es que como esta distribución es simétrica, la distribución T es simétrica, entonces yo, para no tener dos cosas que pensar, ¿okay? Simplemente utilizo el valor absoluto de ese estadístico T mayúscula y lo pienso con respecto a uno solo de los dos percentiles. ¿Okay? Porque para mí es más simple. En lugar de pensarlo con respecto a dos, lo pienso con respecto a uno y utilizo valores positivos porque yo pienso mejor en valores positivos que en valores negativos. Hacerlo más simple. Entonces, creo que tengo un ejemplo aquí. Bien, se desea saber si el sueldo promedio de los uruguayos es diferente a 16.500 pesos por mes. Eso ya debería indicarnos cuáles son las hipótesis que quiero probar. ¿Qué es lo que quiero probar? Alternativas son diferentes. Claro. Exactamente. La alternativa ahora, ya esto aquí, debe estar dibujado ahí también, igual lo voy a poner. La hipótesis alternativa, que lo que quiero probar es si la media poblacional del ingreso de los uruguayos es diferente a 16.500 pesos. La hipótesis nula, por ende, es que esto es igual a 16.500. ¿Sí? Bien. Entonces, para eso se realizó una encuesta y dicha encuesta de 20 personas, nadie se fatigó mucho. Y esa encuesta, entonces, para 20 personas, arrojó una media muestral, son datos, de 18.725 pesos y una desviación estándar de 3.500 pesos. Fíjense que en unidades, la media de la desviación estándar tienen las mismas unidades que la de la variable que estaban caracterizando. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se procede? Primero, entonces, formulamos las hipótesis y aquí, suponiendo que el sueldo tiene distribución normal y aquí una distribución normal compatible con la hipótesis nula cierta. Fíjense que la media es 16.500 pesos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, dadas estas son las hipótesis, entonces tenemos la hipótesis alternativa H1 o HA, es que la media poblacional de los sueldos es diferente de 16.500. Entonces tengo dos regiones de rechazo, para valores muy altos de sueldos y para valores muy pequeños de sueldos. Y lo que tengo en ambos casos son familias infinitas de funciones de distribución de probabilidades que son compatibles con eso.
¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Entonces, lo segundo que hago es que se calcula el valor estimado del parámetro poblacional, que eso ya lo sabemos. La media muestral estima esta media poblacional y calculamos el error estándar de esa media muestral. La precisión con que ese estimador estima el parámetro poblacional. Bien, eso es elemental. Entonces, lo otro que también es elemental es que calculamos ese estadístico T mayúscula, que es la media muestral menos la media poblacional suponiendo H0 cierto. Es gracias a eso que yo puedo poner ese 16.500 ahí. Si yo supusiera H1 cierta, no puedo poner ningún valor. Porque cualquier valor distinto de 16.500 sería compatible con H1 cierto. Bien. Dividido por el error estándar. Es una cuenta muy simple, eso nos da 2,843. Muy elemental. Entonces, esta es la distribución suponiendo H0 cierta. Cuando yo lo que hago, aquí está, y entonces fíjense, ahí está, lo que estoy marcando con una flecha es el valor donde está mi media muestral. No, estoy simplemente diciendo dónde está mi media muestral en esta distribución suponiendo la hipótesis nula verdadera. Nada más, es para tener una idea visual. Entonces, lo que hago con lo que estoy haciendo al calcular ese valor T mayúscula es haciendo una traslación. ¿Ok? Entonces estoy transformando todo eso con una media, esa es la distribución T, con una media 0. ¿Ok? Y mi valor 16.000, mi media muestral de 18.725 y mi error estándar muestral de 782,6 se transforma en un valor de T que, fíjense, está ¿dónde está en esa distribución? Es un valor relativamente extremo. ¿Sí? Relativamente extremo. Todavía no he decidido nada, estoy nada más poniéndole la distribución. Lo que estoy diciendo es que este 18.725 es equivalente a ese 2,843. Bueno, eso se ve de donde lo calculé. Bien, entonces comparo el valor del estadístico T mayúscula con dos valores de la distribución T. Es esa regla de decisión que yo simplifiqué en una. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es si el valor absoluto de T mayúscula es mayor que ese percentil, rechazo la hipótesis nula. Entonces, calculé ese percentil, como ustedes ya saben hacerlo, ¿ok? Y eso me dio 2,093. Entonces, la pregunta que tengo, no me acuerdo cuánto valía T mayúscula, 2,843, vamos a anotarlo, sobre todo para mi beneficio. Entonces, la pregunta que tenemos ¿es ese 2,843 mayor que ese percentil, sí o no? Sí. Repete, sí. El 2,843 es mayor que 2,09, por ende, se rechaza la hipótesis nula que permitió este cálculo de T mayúscula. Supusimos la hipótesis nula cierta, calculamos este T mayúscula y después vemos si esto es compatible en términos de probabilidad con esta hipótesis supuesta cierta. La respuesta es no, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? La hipótesis nula era que el sueldo era 16.500 pesos en promedio. El sueldo promedio era 16.500 pesos. Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, la conclusión es que hay, y así se expresa, es que hay evidencia suficiente como para indicar que el ingreso promedio de los uruguayos es diferente de 16.500 pesos por mes, dado el tamaño de muestra, 20, y el nivel de significancia, 0,05. Entonces hay evidencia suficiente como para concluir que el ingreso promedio es diferente de 16.500. Fíjense que nadie explicó por qué es diferente de 16.500. De hecho, no es ni siquiera una pregunta. Ese por qué, o cuáles son las causas, o por qué ha ocurrido, o en qué intervalo de tiempo ocurrió, ese es otro problema. Aquí solamente se está preguntando, ¿es o no es diferente? Y se responde sí, hay evidencia para indicar que es diferente. Encuentre usted las causas.
Cuando usted encuentre otros datos, me los trae, yo los analizo y te digo, bueno, estas causas son probables, estas son o no las probables causas de ese aumento del ingreso promedio. Más nada. Pero aquí no se explican las causas. ¿Se entiende? Si cambiáramos para un nivel de... Entonces, esto es lo que hicimos, en otras palabras, en este caso, calculamos, fíjense, esta es la distribución T, y aquí estas son las dos áreas de rechazo, los dos valores extremos de rechazo en esa distribución T, que habíamos dicho que vale 2,093 al percentil 97,5 y menos 2,093 para el otro, porque es una distribución simétrica. ¿Sí? Bien. Entonces, si ahora trabajáramos con un nivel de significancia del 1%, ¿okay? No del 5%, sino del 1%. Entonces, si antes trabajábamos con el 5%, dejábamos en cada cola, fíjense, el 2,5%, ¿verdad? Entonces, si ahora trabajamos con el 1%, lo que dejamos para cada cola es 0,05%. Entonces, los valores, este valor crítico que antes valía 2,89, ahora es naturalmente más pequeño. Ahora vale ¿cuánto? 2,86. Entonces la pregunta, ¿se rechaza o no se rechaza? La hipótesis nula en este caso. ¿Cuál es el valor de T? El valor de T, ahí está, 2,843. ¿Cuánto vale ahora ese valor crítico? 2,86. Ahora es al revés, ¿no? Primero. Ahora es al revés. Así, por así. ¿Se entiende? Ok, entonces para que no dependa de cuál es el nivel de significancia que usted escoge para hacer el test, entonces es por eso que se adopta como convención 5% para todo el mundo. Para que no dependa de eso, dependa de otras cosas. Pero que esa arbitrariedad personal de escoger el nivel de significancia no afecte las decisiones. Entonces, al variar el nivel de significancia alfa, se puede entonces, en consecuencia, cambiar la decisión de un test de hipótesis, y es por eso que se acostumbra a trabajar con el mismo alfa para todo el mundo. Será erróneo, pero no es el mismo para todo el mundo. No hay ninguna razón conceptual ni teórica para escoger 5%, pero no es el mismo para todo el mundo. Es decir, nos equivocamos todos por igual. Y vivimos todos con el mismo nivel de error en la toma de decisiones sobre hipótesis estadísticas. Esa es la decisión que se llevó. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo otro que quería mencionar es cómo se minimizan al mismo tiempo los dos tipos de errores, y eso es con el aumento del tamaño de la muestra. Entonces, lo que hacemos es que cuando fijamos el nivel de significancia, el alfa, cuando decimos alfa vale 5%, lo que estamos es automáticamente fijando el percentil de la distribución, que es ese valor crítico. Entonces, vamos a volver al ejemplo más primario del cual hicimos, en el cual hay dos hipótesis. Si la hipótesis nula es cierta, la media es igual a 14. Si la hipótesis alternativa es cierta, la media es igual a 18. No es el caso genérico del cual estamos haciendo ilusión. Estoy volviendo un paso atrás. Entonces, esa área azul es alfa, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la misma es cierta. Esa área roja es la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando la misma es cierta. Ese es el ejemplo primario de la clase anterior. ¿Okay? Y entonces, al fijar alfa, entonces automáticamente estamos fijando ese punto crítico que permite rechazar la hipótesis nula o no. Ok, eso es lo que está aquí fijado. Entonces, en este caso se rechaza la hipótesis nula para valores extremos en la dirección de la hipótesis alternativa. Entonces, también mostramos que la probabilidad de rechazar, también mostramos que si cambiamos ese valor crítico,
ese valor crítico, al aumentar el área azul disminuíamos el área roja, al aumentar el error de tipo 1 disminuimos el error de tipo 2 y viceversa. Es lo que decía, que hay un compromiso entre los dos errores, que traté de ilustrar sus consecuencias, las consecuencias de las cuales traté de ilustrarlos a partir del ejemplo del cáncer. Y eso genera, como lo que mencioné antes, el compromiso entre los dos tipos de errores de decisión. Entonces hay una sola forma de disminuir ambos tipos de errores simultáneamente. La única forma de eso, la única forma de disminuir ambos tipos de errores es aumentar el tamaño de la muestra, es decir, aumentar la cantidad de información, la cantidad de evidencia con las cuales tomamos las decisiones. Al tener yo una evidencia más fuerte, por ser más grande el tamaño de muestra, disminuyo ambos tipos de errores. Quiero mostrar por qué eso pasa. Entonces, ya también habíamos mostrado que al aumentar el tamaño de muestra, se aumentaba el valor de ese estadístico T, y por ende se rechazaba más probablemente la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, este es el mismo dibujo que tenía antes, exactamente el mismo dibujo que tenía antes. Entonces, lo que ocurre cuando uno aumenta el tamaño de la muestra es que lo que hay es una compresión lateral de esas dos distribuciones, porque el error estándar se vuelve cada vez más pequeño. Hay una compresión lateral de ambas distribuciones. Entonces, en ese caso, fíjense, manteniendo el mismo valor crítico, como las dos distribuciones, suponiendo H0 cierta y suponiendo H1 cierta, tienen menos error, están como comprimidas lateralmente, lo que está pasando es que el área, es decir, la probabilidad de cometer ambos tipos de errores disminuye. Entonces, al aumentar el tamaño de muestra, es por eso que la probabilidad de cometer ambos tipos de errores es esta área que antes pasó de rosado pálido a rojo al aumentar el tamaño de muestra y de celeste a azul oscuro. Esa es la única forma de disminuir el tamaño, de disminuir ambos tipos de errores al mismo tiempo. Y eso ocurre porque al aumentar el tamaño de muestra se disminuye el error estándar y se aumenta el valor de T. Se aumenta la capacidad de discriminar entre lo que suponemos cierto y la evidencia. Tenemos más capacidad de discriminar. Entonces ese aumento en esa capacidad de discriminar se traduce gráficamente en una compresión lateral de ambas funciones de distribución de probabilidades. Y es por eso que esa es la única forma de disminuir ambos tipos de errores al mismo tiempo. ¿Se entiende la idea general? Entonces, esto es lo que pasa. Al aumentar el tamaño de muestra disminuye el error estándar y esto entonces se aumenta la precisión con la que nuestro estimador estima la media poblacional, y esto es válido para todos los test de hipótesis, no solo para este ejemplo. Y al disminuir el error estándar se hace más probable que se rechace la hipótesis nula. Eso también lo demostramos con un par de ejemplos médicos. Entonces, la variabilidad de los datos, como decía, se puede dividir en la señal, que es lo que yo quiero detectar, y en el ruido, que es lo que me impide detectar la señal, es la noción de la radio. Entonces, al disminuir la desviación estándar, al disminuir el ruido, aumenta la capacidad de detectar una señal, aumenta la capacidad de detectar efectos estadísticamente significativos. Pero yo creo que mi analogía de la radio ya no existe porque nadie escucha radio y nadie se acuerda de esos problemas, ahora todo es electrónico. Pablo va a tener que revisar sus ejemplos radiológicos. Bien. ¿Se entiende esto? La idea fundamental.